Tengo que hacerte la pregunta, ¿no vas a ir a la notaría para pedir Doctor, que algo te tomen la firma? Yo voy a poner, pero Creo que alguien está con micrófono abierto, Jordan. Y cuando vengas de Piura no Sí. puedes ir a la notaría tampoco. ahí lo silencio. dependiendo de cómo lo que hablemos hoy día. ¿Por qué tendría que depender lo que hablemos hoy? Porque no solo se trata de salir de Avipel, sino se trata de tener todo claro. Y lamentablemente, a todo ver, entonces que exige que no hay. demasiado ¿Logras identificar quién es? antes de proceder con cualquier otra cosa. A ver, Ya. Bueno, está bien. me parece que Miguel Ávila, doctor. Otro, con relación a Valle San Miguel, Ya lo silencié, doctor. Listo. Gracias. Buenas noches. Vamos a continuar con la clase que se me había asignado, que era proceso arbitral y actuaciones arbitrales. Nos habíamos quedado en este punto, voy a retomar. Voy a retomar la exposición. Terminación anticipada de las actuaciones. ¿Es posible que un proceso arbitral termine sin la emisión de un laudo arbitral? Sí. Hay algunos supuestos que se pueden presentar. El laudo es, por excelencia, el documento que pone fin a las controversias sometidas a un proceso arbitral. Sin embargo, también existen otras formas por las cuales un proceso arbitral puede llegar a su fin. Y esto se evidencia en la misma ley de arbitraje. ¿Qué nos dice el artículo 60 de la ley? Cuyo título es el tema a tratar, terminación de las actuaciones. El tribunal arbitral también ordenará la terminación de las actuaciones cuando, ¿no? Entre otras cosas, cuando el demandante se desista de su demanda, a menos que el demandado suponga ello y el tribunal arbitral le reconozca un interés legítimo en obtener una solución definitiva de la controversia. Yo, demandante, me desisto de mi demanda, el tribunal lo que tiene que hacer es correr traslado de ese pedido de desistimiento. ¿A efectos de qué? A efectos de que el demandado decida si acepta el desistimiento o no lo acepta. La ley no hace el distingo entre lo que nosotros conocemos por desistimiento de la pretensión y desistimiento del proceso, ¿no? En todo caso, al momento de tramitar el debido escrito y al momento de correr traslado, si no es claro el desistimiento, evidentemente la parte demandada podrá solicitar la precisión correspondiente, ¿no? Todos sabemos cuáles son los efectos e implicancias de lo que implica un desistimiento de pretensión o de lo que implica un desistimiento de proceso. Evidentemente, para mí como demandado, va a ser más relevante el desistimiento de la pretensión, ¿no? Porque entenderíamos de que ese derecho que en un momento pensó tener el demandante no era tal. ¿Cuál es el otro supuesto? Cuando las partes acuerden dar por terminadas las actuaciones. ¿Vía qué forma? La que las partes consideren. Conciliación, negociación, trato directo. En realidad, lo único que se busca acá es que las partes de común acuerdo lleguen a un entendimiento, elaboren un documento y lo presenten al tribunal arbitral. ¿Ya? Puede quedar ahí con ese documento o pueden solicitar la homologación del acuerdo en laudo arbitral, con lo cual el proceso va a terminar rápidamente, pero con la emisión de un laudo arbitral, que vendría a ser la homologación del acuerdo establecido por las partes. Cuando el tribunal arbitral compruebe que la continuación de las actuaciones resulta innecesaria o imposible. Ahí nos podemos nosotros poner una diversidad de situaciones. Podría ser tranquilamente que luego de comenzado el arbitraje, las dos partes desaparecen del mismo. No tiene sentido continuar. Y una de las maneras en las que uno se va a dar cuenta si puede o no continuar, o hay interés o no hay interés de las partes de continuar, es con el pago de los gastos arbitrales, ¿no? Fuera de los supuestos que hemos visto de que se plantea un desistimiento o de que haya conciliación respecto a las pretensiones planteadas, ¿no? La otra manera más tradicional o más común de que termine un arbitraje es porque el no pago de los gastos arbitrales, ¿no? El tribunal seguirá el procedimiento establecido en las reglas del arbitraje de pagos, ¿no? El procedimiento de pagos, y requerirá, apercibirá, suspenderá, y de continuarse el no pago, archivará. Y el proceso simplemente termina ahí.
En este último supuesto, es posible que luego de que el tribunal arbitral ha dictaminado el archivo por falta de pago del expediente, ¿no?, se pueda volver a reabrir ese expediente, se pueda desarchivar el mismo, no. Porque con la notificación de archivo del expediente, el tribunal arbitral cesa en su competencia, cesa en sus funciones. Obviamente, en el entendido de que ya esa resolución de archivo generó el efecto respectivo, ¿no? Ya quedó consentido. Porque si ha habido casos, y esto en realidad ya es un tema de posiciones particulares, ¿no?, de que se archiva un proceso y la parte inmediatamente repara en la necesidad de mantener vigente su proceso arbitral y paga inmediatamente y reconsidera, ¿no? En muchos de los casos, esa acción ha implicado que pueda continuar el trámite del proceso. ¿Pero sobre la base de qué? Sobre la base de que esa resolución de archivo no quedó consentida. Se reconsideró, que es el recurso natural dentro del arbitraje para cuestionar decisiones arbitrales. Y a la reconsideración, evidentemente, puede conseguir que el tribunal cambie, ¿no?, rectifique o varíe su decisión. Entonces, de presentarse ese supuesto, sí es posible, ¿no? Sí es posible que se pueda continuar con el arbitraje. Pero distinta es la figura, evidentemente, si tú me reconsideras y no haces absolutamente ningún pago, ¿no? Porque ahí, en todo caso, la situación termina siendo exactamente la misma. No le estás variando. Entonces, el argumento de tu reconsideración, ¿en qué se sopesaría para pedir a los árbitros que adopten una decisión distinta? Entre las formas de conclusión del proceso arbitral está el acuerdo entre las partes, que ya lo hemos señalado, ¿no? Ahí puede ser la transacción también. Las partes podrán solicitar que el acuerdo llevado a cabo sea puesto en un laudo, lo que les he mencionado, homologación del laudo arbitral, ¿no?, que se puede utilizar cualquiera de las vías que la propia norma o el propio esquema de las distintas formas de culminación de proceso o de soluciones amigables, ¿no?, se pueda utilizar. Hay otra manera de que termine el arbitraje, al día de hoy sí, porque cuando emiten este decreto de urgencia, que yo lo cuestiono mucho y cada vez que puedo expongo las razones del por qué, ¿no?, ha generado también el arbitraje esta figura, que dentro del proceso arbitral honestamente no se termina de entender, ¿ya? ¿Qué dice el artículo 50? La modificación, el añadido que le hace el decreto de urgencia 020 al artículo 50. En los arbitrajes en que interviene como parte el Estado peruano, si no se realiza acto que impulse el proceso arbitral durante 4 meses, se declara el abandono del proceso arbitral de oficio o a pedido de parte. Si el arbitraje es institucional, esta declaración es efectuada por la Secretaría General del Centro de Arbitraje. Si el arbitraje es ad hoc, la declaración es efectuada por la árbitra único o el presidente del tribunal arbitral. La declaración de abandono del proceso arbitral impide iniciar otro arbitraje con la misma pretensión durante 6 meses. Si se declara el abandono por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de la misma pretensión, caduca el derecho. ¿Qué podemos mencionar sobre este particular, ¿no? ¿Qué es lo que te dice la parte? ¿Ya? En los arbitrajes en que interviene como parte el Estado peruano, esa es una primera regla que tenemos que tener en cuenta. Esto es, un arbitraje entre particulares no va a sufrir la figura del abandono, ¿no? Es cuando una de las partes sea necesariamente el Estado peruano. Si no se realice acto que impulse el proceso arbitral durante 4 meses, se declara el abandono del proceso arbitral de oficio o a pedido de parte. Quienes en teoría deben impulsar su proceso tendrían que ser las partes. No lo dice de forma literal la norma, pero debería entenderse que la indacción debería recaer en las partes. Ahora, ¿qué sucede si un tribunal arbitral no tiene argumentos, no tiene razones para demorarse, pero simplemente, como les hablaba la clase anterior, ¿no?, cómo se ha perdido la eficiencia, la eficacia del principio de celeridad, ¿no?, simplemente no tramita el arbitraje, ¿ya?, por inacción de los propios árbitros, que puede darse en su puesto, ¿no? Entonces, acá estará, evidentemente, se generará pues una suerte de debate
si la inacción, ¿no?, le compete exclusivamente a los árbitros. Ahora, claro, alguien dirá, sí, pero si una parte ya ve que los árbitros no mueven su expediente en meses, tendría que decir algo. Sí, es cierto, ¿no? La lógica es esa, ¿no? No hay motivo. Fíjense, ni siquiera en el hipotético caso de ausencia de pago de gastos arbitrales, hay razón o motivo para no activar o no mover tu arbitraje. No lo hay, ¿ya? Porque tienes un procedimiento de pago. No te pagan, entonces apercibes, ¿ya? No te pagan, ejecutas el apercibimiento, suspendes el proceso y archivas. Entonces no tendrías por qué estar más de 4 meses sin el pretexto del no pago. La singularidad de esta norma no es que un arbitraje institucional o administrado, ¿no?, el abandono lo da el secretario arbitral del centro y un arbitraje ad hoc el presidente o árbitro. ¿Cuál es la finalidad para entenderlo? ¿No? El arbitraje, por ser un medio de solución de controversias alternativo, no está cubierto por la gratuidad de acceso como sucede en una vía ordinaria, la judicial. Por ello, mediante el abandono se busca evitar que el Estado asuma el costo de tramitación de procesos arbitrales con duración indefinida en los que las partes han perdido interés y que, lejos de cumplir su finalidad, únicamente incrementan la carga procesal. En parte sí y en parte no, ¿no? Primero porque quienes estamos metidos en los procesos arbitrales sabemos que lamentablemente en muchas entidades del Estado simplemente se acogió la política de no pagar gastos arbitrales. Entonces, en esa gran cantidad de arbitrajes, la carga económica casi la asume exclusivamente el privado. Ahora, busca evitar que el Estado asuma el costo de tramitación de procesos con duración indefinida. Ya ahí sí, evidentemente, sí tenemos que hacer una mención, ¿no? Cuando hay Estado de por medio, ¿no?, normalmente hay necesidad de satisfacer necesidades públicas. Entonces se debe velar, evidentemente, porque los arbitrajes no duren una eternidad, porque se busca rapidez, porque se busca que se concluya aquello que yo he contratado, ¿en beneficio de qué? De la colectividad. Entonces, sí, pues, ¿no? Urge que los actores del arbitraje entendamos la necesidad de que los arbitrajes sean céleres, rápidos, y que se logre en todos los supuestos, ¿no?, la finalidad del mismo, que es la solución de la controversia puesta a conocimiento de los árbitros. ¿Qué son las actuaciones arbitrales? Son todos aquellos actos que se realizan en todo el íter arbitral, desde la instalación del tribunal arbitral, atravesando por todas y cada una de las etapas del proceso, hasta que el tribunal arbitral cese en sus funciones con la emisión del laudo por el que se resuelve definitivamente la controversia y, en su caso, con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones del laudo. Estoy viendo que el doctor Fernando Nacaya ha levantado la mano. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Qué gusto Hola, saludarte. Fernando, ¿cómo estamos? Igualmente. Juan, disculpa la interrupción. Quería sobre esta modificatoria del 2020, que habla del abandono, justo lo que estabas tocando antes que lo pasaras. Esta es una norma que se podría asimilar a la aplicación del abandono a nivel judicial, es decir, que sancione la inactividad de las partes y no del juez. Resumiendo, si está pendiente de que el árbitro tome una decisión o resuelva algo, ¿cabría la aplicación de esta figura del abandono del decreto de urgencia? Es una pregunta. Y la segunda sería, en el caso de los arbitrajes que se han iniciado con anterioridad a la vigencia del 2020, ¿tú consideras, de acuerdo a tu experiencia, si es que es una norma de aplicación inmediata de esos procesos o esos procesos estarían cubiertos por la protección de la aplicación de la ley en el tiempo? Gracias, Juan. Dale, Fernando. Mira, respecto a lo primero, me queda claro que han intentado hacer el símil con el proceso judicial, ¿ya? Pero claro, si nosotros nos guiamos, como yo lo mencionaba, a la redacción, ¿no?, que implica que todo acto que impulse el proceso arbitral, y quiénes son los que están en la capacidad de impulsar el proceso son las partes, entonces caeríamos en esta situación, ¿no?
O sea, el tribunal arbitral no hace nada, pero las partes no realizan ningún acto durante 4 meses, no estaríamos de frente en el tema de abandono. Y ojo, el abandono se puede disponer de oficio y se puede disponer a pedido de parte. Ahora, ahora se está trabajando con un calendario de actuaciones arbitrales. Entonces, de una u otra manera, se está tratando de esquematizar plazos y tiempos. Pero en un escenario que no se tenga eso, ¿no? Podemos estar en un supuesto, por ejemplo, no hablemos del laudo arbitral, porque el laudo arbitral tiene un plazo definitivo, fijo, y debe respetarse, porque incluso si no lo respeto, entraría en una causal de anulación del laudo arbitral. Pero hablemos de, por ejemplo, ya voy a resolver una excepción, ¿no? Y me tomo 6 meses, 8 meses, y las partes no me dicen absolutamente nada, ¿ya? Y no es que yo haya fijado un plazo para resolver la excepción. Entonces, ese tipo de cosas, evidentemente, no podrían calzar y podrían generar tranquilamente que una de las partes solicite el pedido del abandono, lo cual, evidentemente, llevaría a un tema, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo aprovechar esta situación? Porque si prima facie me dicen que la inacción no es analizada por la actuación de las partes, ¿no? Una de las partes, cuando lo pida de parte, valga la redundancia, va a pedir la aplicación del abandono. Entonces, acá la responsabilidad, evidentemente, de los árbitros es fuerte, ¿verdad? Porque no debería existir motivo alguno para que un proceso arbitral en cuanto a acción, en cuanto a toma de decisiones, demande más de 4 meses, 5, no se haya movido nada, ¿no? Y lo único que se me viene a la mente para decir, ya, yo no avanzo, es el tema de los gastos arbitrales. Pero para eso, ¿no? El procedimiento, las reglas del arbitraje tienen un procedimiento debido. Cumple ese procedimiento y tampoco caerás en esta situación. Ahora, es cierto, este decreto de urgencia, ¿no? entra en vigencia en el año 2020. ¿Qué pasa con los arbitrajes que ya habían sido iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta norma? Que es una norma de carácter procesal. Entonces, mi lectura es que las normas los arbitrajes iniciados antes de la entrada en vigencia del decreto de urgencia no debería alcanzarles esta disposición. Deberían seguir sobre el cauce normal, sobre la ley de arbitraje sin esta modificatoria, por tratarse evidentemente de una norma de índole procesal. Muchas Espero gracias. haber respondido a las preguntas, Fernando. Sí, claro, muchas gracias, Juan. Muy amable. Hay un símil, hay una discusión que se daba hace mucho tiempo atrás sobre la base de qué cosa era el arbitraje, ¿no? Y siempre con la necesidad de tratar de separarlo a como dé lugar de lo que implicaba el proceso judicial. Pero honestamente, nosotros nos vamos a dar cuenta de que hay situaciones en las que, a ver, se me ha ido un segundito el video. Acá. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que la estructura del proceso arbitral tiene un símil tremendo con el proceso judicial. Y eso no implica de que en el arbitraje se aplique el Código Procesal Civil, simplemente que los dos son procesos, ¿no? Con naturalezas especiales, con naturalezas diferenciadas. El arbitraje comienza desde la solicitud de arbitrar, el proceso judicial empieza con la demanda. Pero, por ejemplo, si nos vamos al arbitraje tramitado ante el OCE, ¿no? Cuando hacía los arbitrajes, que todavía tienen algunos antiguos, ¿no? Estos empezaban con la demanda arbitral. Y tiene igualmente su etapa postulatoria, su etapa probatoria y su etapa resolutiva. ¿Ya? Solo que la gran diferencia probablemente sea, ¿no? Que el proceso judicial es rígido, extremadamente formalista. Yo debo solamente hacer aquello que el Código Procesal Civil ha sido establecido. No me salgo de ese lineamiento. Por el contrario, el arbitraje reposa en el principio de informalidad y en el principio de flexibilidad, que se pueden modificar las reglas del arbitraje ya pactadas en pleno trámite, es posible. Evidentemente, yo debo resguardar, ojo, debo resguardar, ¿no? Elementos esenciales, como lo son, ¿no? El mantener la igualdad entre las partes, el respeto del debido proceso, en el conocimiento, en el traslado de todo escrito,
que deba presentarse. Esos elementos constitucionales, ¿no?, consagrados en nuestra Constitución deben estar presentes en todo proceso, sí o sí. Si yo respeto ello y yo valido ello, evidentemente nunca voy a tener problemas en la tramitación de mi proceso arbitral. La etapa postulatoria, ¿qué es? ¿Qué contiene? ¿No? Lo mismo que contiene la etapa postulatoria en sede judicial, ¿no? ¿Qué actos puede realizar la demandante durante la etapa postulatoria? Puede presentar su demanda, puede presentar la contestación de demanda, puede reconvenir, puede presentar la contestación a la reconvención, puede deducir excepciones, puede plantear oposiciones, puede plantear objeciones, puede plantear cuestiones probatorias, tachas, oposición. ¿Ya? De todo eso, ¿no?, la tramitación de todo ello deberá estar en las reglas del arbitraje, en un arbitraje ad hoc o en el reglamento arbitral, en un arbitraje institucional. Y lo que les dije la vez anterior, ¿no? Y si por ejemplo, a mí me plantean cuestiones probatorias, ¿ya? Y el árbitro advierte que en sus reglas del arbitraje, en el reglamento arbitral del centro, hay una regulación en particular y quiere utilizar, ¿no?, a modo de base la tramitación que tiene el Código Procesal Civil, no hay ningún problema. Eso no va a hacer de que se genere una regla de que el Código Procesal Civil se aplique supletoriamente a los arbitrajes, que ya lo hemos visto que hasta que por norma te dice que no se aplica. Pero si tienes la libertad de utilizarlo, lo utilizas, ¿no? No hay ningún inconveniente. Ahora sí. Ahí va. Según ¿en qué momento se deben presentar los actos postulatorios? En la instalación del tribunal arbitral, las partes fijarán las reglas que regirán el arbitraje. Ya les he mencionado de que antiguamente la regla general era que había una audiencia de instalación. Al día de hoy, por el tema que hemos vivido, ¿no?, esta desastrosa pandemia, ¿no?, las instalaciones pueden ser por audiencia virtual o también pueden instalarse vía resolución, ¿no? Yo les hacía un comentario personal y les decía que para mí termina siendo mejor, más fructífero y más eficiente una audiencia virtual en donde sí ocurre un solo acto, las reglas del arbitraje, pero también hacerlo vía resolución perfectamente vale. Así fijarán el plazo para que la parte demandante presente su demanda arbitral, por lo que en dicho acto inician los actos postulatorios, etapa en la cual las partes presentarán sus posiciones sobre la controversia. Es en las reglas del arbitraje, en un arbitraje ad hoc o en un arbitraje administrado, en el reglamento de ese centro de arbitraje, en donde se establece todo esto. Ya, resultaría muy raro, nunca he visto en los más de 15 años que me dedico al ejercicio arbitral, un acta pues que no tenga, ¿no?, el procedimiento referido a los actos postulatorios. Hay un plazo para demandar, hay un plazo para contestar demanda, hay un plazo para reconvenir de ser el caso y hay un plazo para contestar la reconvención. ¿Qué sucede si las partes no realizan actuación postulatoria alguna? Si las partes no realizan actuación postulatoria alguna, sea presentando la demanda o la contestación a la misma, el tribunal arbitral podrá declararlos parte renuente. Así la norma nacional, asumiendo una posición independiente y alejada de la terminología procesal del Código Procesal Civil, no le atribuye a la parte renuente los efectos de la rebeldía. En ese sentido, el artículo 46 de la Ley de Arbitraje señala lo siguiente. Ojo, acá, fíjense la redacción, te dice, salvo acuerdo en contrario de las partes. Esto quiere decir que tú lo puedes acordar, ¿no? Si hay un acuerdo en relación a estos dos puntos, evidentemente no puedes pactar en contrario, ¿ya? Salvo acuerdo en contrario de las partes, cuando sin alegar causa suficiente a criterio del tribunal arbitral, el demandante no presente su demanda en el plazo, el tribunal arbitral dará por terminadas las actuaciones, a menos que, oído el demandado, éste manifieste su voluntad de ejercitar alguna pretensión. Yo, que tengo la calidad de demandante, no presento mi demanda arbitral. El tribunal arbitral puede, en ese acto declarar el archivo del arbitraje, porque no se tiene demanda. Pero la norma que te dice, oye,
Pero si ya se inició un arbitraje, ¿no? ¿Por qué no le preguntas al demandado si tiene interés de plantear alguna pretensión? Porque ya se conformó el tribunal arbitral. Pregunta. ¿Ya? Y en algunos casos te dice sí, tengo el interés, entonces el demandado se convierte en demandante, y en otros, que honestamente es la mayoría de los casos me parece, el demandado te dice simplemente no tengo interés alguno de plantear una pretensión, solicito a ustedes tribunal, declaren el archivo del proceso. El otro supuesto será el demandado no presente su contestación en plazo. El tribunal arbitral continuará las actuaciones sin que esa omisión se considere como una aceptación a las alegaciones del demandante, ¿no? Parte renuente es el concepto de la ley de arbitraje. No contestaste la demanda, ok, ¿qué debe hacer el tribunal? Continuar con el proceso. Pero el hecho que tú no hayas contestado tu demanda, esto es, no hayas contradicho lo alegado por tu contraparte, o no hayas presentado documentos, ¿no?, que contradigan lo que dicen los medios probatorios del demandante, eso no quiere decir de que el tribunal va a tomar como por cierto lo alegado, lo fundamentado, el pedido del demandado, del demandante, y va a declarar fundada su demanda, en absoluto. Cuando una de las partes no comparezca a una audiencia, no presente pruebas o deje de ejercer sus derechos en cualquier momento, el tribunal arbitral podrá continuar las actuaciones y dictar el laudo con fundamento en las pruebas que tenga a su disposición. Tiene que analizar, revisar, merituar, darle un correcto valor probatorio a las pruebas presentadas, sin importar que una de las partes no ha decidido ya no participar más en el proceso. ¿Claro? Entonces no es la rebeldía del ámbito judicial. ¿Cuándo finaliza la etapa postulatoria? Por costumbre arbitral, la etapa postulatoria finaliza con la realización de una audiencia de conciliación, determinación de puntos controvertidos y admisión de puntos controvertidos. Este era un esquema anterior, ¿no? Siempre se había una audiencia especial, donde la primera parte era intentar conciliar, cosa que lamentablemente no se lograba, ¿no? Y luego se determinaban los puntos controvertidos y se admitían los puntos controvertidos. Al día de hoy, esta audiencia casi ha desaparecido en la gran mayoría de procesos arbitrales. Al día de hoy, lo que se hace es fijar los puntos controvertidos y admitir los medios probatorios vía resolución. Finalmente, y a mí me ha pasado, si alguna de las partes tiene intenciones de postular una posible conciliación, puede plantearlo al tribunal arbitral. Yo no creo que haya algún tribunal arbitral que diga, no, yo no quiero hacer una audiencia de conciliación. En absoluto. El tema de la demanda, contestación de demanda, reconvención y todo eso son conceptos que ya se conocen, pero de todas maneras, ¿no?, como era parte del temario, ¿no?, les he dejado acá algunos conceptos que, no sé, quizás haya algunos profesionales que no son abogados y siempre bueno que se puedan nutrir un poquito de los conceptos propios que manejamos siempre. La demanda es una petición escrita por la que el demandante expone los hechos que dan materia a la controversia y genera sus pretensiones frente al demandado. No obstante, el demandante debe adjuntar en su escrito aquellos documentos o instrumentos que aporten relación y avalen sus pretensiones, ¿no? Yo en la demanda planteo mis pretensiones, ¿no?, lo que estoy pidiendo, lo que estoy reclamando, pero no solamente debo fundamentarlo vía escrita, ¿no?, de todo lo que yo estoy planteando y estoy sustentando, fundamentando, sino adicional a ello, que probablemente es la parte más importante del proceso, ¿no?, debo presentar los medios probatorios que respalden todo aquel dicho que yo estoy generando, planteando en la demanda arbitral. Eso termina siendo lo más relevante. Porque tú puedes tener la mejor redacción del mundo, puedes ser un gran narrador de historias, pero si todo lo que tú has puesto, por más bonito, ordenado, ¿no?, amplio que esté, no lo respaldas con los medios probatorios correspondientes, entonces no vas a tener cómo validar tu dicho. Y difícilmente vas a tener éxito, ¿no?, en lograr obtener una decisión a tu favor.
El artículo 39 de la ley dice, al plantear su demanda, deberán aportar todos los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar o proponer. La carga de la prueba, así como en el proceso judicial, igual en el arbitraje, recae en quien afirma el hecho. ¿Ya? La carga de la prueba está en aquella persona o aquella empresa o aquella entidad que alega un hecho. Tú me tienes no solamente que alegar el hecho, sino me tienes que probar que aquel hecho que tú dices sucedió, efectivamente pasó. La demanda, bueno, la demanda en general en el arbitraje institucional y en el arbitraje ad hoc es muy similar, ¿no? En ocasiones tienen establecido alguna regla que puede entenderse como una suerte de orden, ¿no? En algunos centros de arbitraje, por ejemplo, dice, primero narrame los hechos, luego la naturaleza y circunstancia de la controversia, luego plantéame las pretensiones y me tienes que adjuntar los medios pertinentes, ¿no? El OCE, a modo de ejemplo, para los arbitrajes que se tramitaban entre la Dirección de Arbitraje del OCE, por ejemplo, tenía esta regla, ¿no? El plazo para interponer una demanda en un arbitraje institucional seguido por el OCE, porque ahí se empieza con la demanda, ¿no? Con la solicitud arbitral, es de 10 días siguientes a la notificación de la resolución que declara la instalación del tribunal arbitral o árbitro. La directiva 004/2012 del OCE establece los requisitos que debe contener, o sea, ellos sí han tratado de generar algunos requisitos. Ahora, esto honestamente es un poquito referencial, ¿ok? No es que si yo no respeto este orden o lo hago de manera diversa, entonces ya, por un tema de formalidad no te tramito la demanda, ¿no? En absoluto. Pero ¿qué te dice? La información de contacto de las partes, ¿no? Una parte introductoria, las pretensiones respectivas, una descripción de los hechos y los fundamentos de derecho, en su caso, en los cuales se sustenta la demanda, y los medios de prueba que sustenten las pretensiones formuladas, de ser el caso. O sea, si se dan cuenta, ¿no? Casi todos tienen un esquema similar. Podría variar el orden, pero en todos van a haber pretensiones, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho y medios probatorios. Y acá se le añade la información de contacto, ¿no? Que es yo, Juan Pérez, representante legal de la empresa X, con ROC, ¿no? Me presento donde usted señalo y digo. La identificación de las partes. En los arbitrajes ad hoc, respecto a los arbitrajes ad hoc, las disposiciones que regirán los plazos para la presentación de la demanda arbitral serán los establecidos dentro del acta de instalación pactada libremente por las partes en la audiencia de instalación. Asimismo, la ley de arbitraje es la que establece qué debe contener la demanda arbitral. Nos vamos entonces al artículo 39 de la ley de arbitraje y lo que, salvo acuerdo en contrario, que se puede pactar en distinto, en el curso de las actuaciones, cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos que el tribunal arbitral considere que no corresponde permitir esa modificación en razón de la demora con la que se hubiera hecho, el perjuicio que pudiera causar a la otra parte o cualesquiera otras circunstancias. El contenido de la modificación y de la ampliación de la demanda o contestación deberán estar incluidos dentro de los alcances del convenio arbitral. Es el convenio arbitral, no la cláusula más relevante e importante dentro de un proceso, la que va a determinar cómo se va a iniciar y cómo eventualmente puede desarrollarse el proceso arbitral. Por eso es importante siempre saber darle lectura al convenio arbitral, para ver si fuera de los dos elementos esenciales, naturales y básicos del convenio arbitral, no se tiene alguna situación adicional, alguna regla adicional que se deberá y tendrá que cumplir. ¿Cuál es un poquito la modificación, la diferencia que podemos encontrar entre modificación y ampliación? Es que la modificación de la demanda significa la transformación de lo inicialmente pretendido, ¿no? Asimismo, esto también significa limitar, determinar y distinguir lo que finalmente el árbitro resolverá. En la ampliación de la demanda implica la extensión de lo que se planteó al inicio, reflejado en la acumulación de pretensiones. Ambas posibilidades pueden darse dentro de un proceso arbitral, sí.
Yo necesito en mi escrito, ¿no?, indicar expresamente que me reservo el derecho de poder modificar o ampliar la demanda. No necesariamente. Ya, no necesariamente, porque la propia norma ha establecido esta posibilidad. Entonces, si yo no tengo una regla general ya determinada, expresa en el convenio arbitral, porque el convenio arbitral podría decir, ¿no? Podría decir, oye, no resulta válido modificar o ampliar una demanda. Listo. Entonces, yo tendré que respetar eso, porque la norma del arbitraje, salvo pacto en contrario. Si hay pacto en contrario, si hay un pacto determinado, yo tengo que respetar ese pacto. Yo no puedo pactar en contrario. Entonces, hay que siempre tener una correcta lectura de lo que es el convenio arbitral. Y acá viene lo que yo aprendí hace muchos años y lo creo, y por eso lo repito. Muchas veces, el mejor convenio arbitral es el menos cargado. Es el que tiene los elementos básicos como para el arbitraje pueda fluir libremente y sin tener problemas. Cuando uno quiere consignar demasiados candados, en ocasiones terminas convirtiendo ese normal convenio arbitral en un convenio arbitral patológico. ¿Qué implica esta patología? Es que genera reglas innecesarias que el día de mañana pueden determinar o pueden significar que tú tengas complicaciones para poder avanzar con tu proceso arbitral de la manera normal. Tú mismo te pones trabas, ¿verdad? Entonces, hay que siempre tener presente eso. La contestación de demanda es el acto procesal del demandado en el que se opone a una demanda de manera total o parcial. Esta oposición principalmente versa sobre los hechos o pretensiones y por medio del cual el demandado pide que se dicte un fallo desestimatorio, parcial o total. La contestación de la demanda deberá plantearse de forma escrita, en el idioma en el cual se ha pactado que se desarrolló el proceso y teniendo en cuenta la normativa sobre el cual gira al proceso en el cual se encuentra. La ley de arbitraje sobre esto te dice que al plantear su contestación deberán aportar los documentos que consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar o proponer. Lo más importante en cualquier escrito postulatorio es la probanza, ¿no? Los medios probatorios que van a determinar que lo que yo estoy diciendo o buscando demostrar, efectivamente se dé. Yo tengo que generarle la debida y total y completa o más amplia convicción a los árbitros para que el día que tengan que resolver, resuelvan, ¿no?, a mi favor. No debemos perder de vista eso. Reconvención. ¿Puede haber en un arbitraje? Por supuesto. Es la demanda del demandado en contra del demandante de un tercero. La reconvención cumple con las formalidades de una demanda y todos los parámetros antes expuestos sobre la demanda. En ese sentido, vemos que la reconvención será tratada como una demanda y no como una figura paralela a un ¿ya? Es una especie de contrademanda en donde el demandado tiene la posibilidad, ¿no?, de plantear sus propias pretensiones. Según lo dispuesto en el artículo 6 de la ley de arbitraje, los plazos y formalidades para interponer la reconvención serán los mismos que son exigidos para la demanda. Obviamente, esta reconvención implicará la posibilidad del demandante de contestar la reconvención, ¿no? La contestación a la reconvención es aquella facultad que posee el demandante para contestar la reconvención o contrademanda que el demandado ha propuesto dentro de la contestación de demanda. Estos son los actos postulatorios, ¿no? Demanda, contestación, reconvención y contestación a la reconvención. ¿Qué otro asunto es importante tener presente en todo esto de las actuaciones arbitrales? El tema de la competencia del tribunal arbitral. Y uno de los principios más básicos y elementales es el principio competence, que implica que el tribunal arbitral o el árbitro puede resolver acerca de su propia competencia. El tribunal arbitral es el único competente para decidir sobre su propia competencia.
incluso sobre las excepciones u objeciones al arbitraje relativas a la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral, o por no estar pactado el arbitraje para resolver la materia controvertida, o cualesquiera otras cuya estimación impide entrar en el fondo de la controversia. El convenio arbitral es una cláusula, es una de las tantas cláusulas que tiene un determinado contrato. Es la cláusula de solución de controversias. En ese convenio arbitral, las partes han pactado que cualquier controversia que surja respecto a ese contrato sea resuelto en arbitraje. Lo que te dice este principio es, no importa si una de las partes está poniendo en duda la existencia o validez del contrato. Aún si fuera ese el hecho de que alguna de ellas diga que el contrato es inexistente, que el contrato es nulo, que el contrato es anulable, que el contrato es inválido o es ineficaz, sin importar, ¿no?, la afectación que uno le quiera dar al contrato, ¿no?, excluye, lo sacas de este globo al convenio arbitral y le das a los árbitros la posibilidad de que pueda resolver ese cuestionamiento respecto de su propia competencia. No importa que hayan puesto en duda la existencia, la eficacia, la validez del contrato. Esa cláusula arbitral, ¿no?, está por encima de eso, ¿no?, y le permitirá a los árbitros, o le permite a los árbitros resolver sobre esa competencia, sobre ese cuestionamiento a la competencia que se está haciendo. Se encuentran comprendidas en este ámbito las excepciones por prescripción, caducidad, cosa juzgada y cualquier otra que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales. Es muy importante este principio. La competencia del árbitro único o tribunal arbitral proviene del convenio arbitral, el cual puede encontrarse incluido en el mismo contrato que vincula a las partes litigantes o como un contrato accesorio del principal. Acá debemos hacer un añadido muy importante, ¿no? Esta definición, esta generación de competencia es en el ámbito del arbitraje privado, del arbitraje comercial, ¿no? Nosotros tenemos en el país un arbitraje importante de una gran cantidad de procesos arbitrales, que es el arbitraje en contratación pública. Ese no nace del acuerdo de las partes, ese nace por una disposición legal. Es un arbitraje forzoso, es un arbitraje obligatorio, que positivamente lo tiene el Estado peruano. ¿Puede plantearse excepciones? Sí, así como puede plantearse cuestiones probatorias, ¿no? Se denomina excepciones a las circunstancias que tienden a ponerle término al proceso o a subsanar las irregularidades existentes y con el objeto que la actuación siga su curso normal. Las primeras son perentorias y o definitivas, las segundas dilatorias o temporales. En buena cuenta que eso es una defensa de forma, que yo lo utilizo para poder anteladamente tratar de terminar el arbitraje. ¿Cuáles son? Todas las que nosotros podemos ver en el Código Procesal Civil, sí, sin duda. Ya les he dicho, hay mucha semejanza, ¿no? Y los conceptos son los que marcan acá, ¿no? La cosa juzgada es una para este y es para el otro lado, la incompetencia, la caducidad. Las excepciones u objeciones deberán oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación, sin que el hecho de haber participado en el nombramiento de los árbitros impide oponerlas. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me inician un arbitraje y yo, por ejemplo, considero que hay cosa juzgada o que el tribunal arbitral es incompetente o que hay caducidad, ¿ya? Por más que yo esté seguro de que ese arbitraje se va a terminar cayendo rápidamente porque efectivamente se ha producido una situación que va a impedir que pueda prosperar y que se llegue a laudar, ¿no? Yo tengo mi derecho natural y debo hacerlo respetar, el de designar a los árbitros. Primero, el de continuar con el arbitraje y designar al árbitro. Porque si yo parto de la premisa, ¿no?, de que no, este arbitraje se va a caer porque hay cosa juzgada, porque hay incompetencia, porque hay caducidad, etcétera, ¿no? Y por ese motivo no decido, no quiero, ¿no?, designar a mi árbitro pensando que alguien puede decir, oye, el hecho que tú designes a tu árbitro implica que estás avalando la continuación y tramitación de este arbitraje.
No. Lo único que estás haciendo es respetar tu derecho natural, activar tu derecho natural a la designación de un árbitro. Porque una vez que se conforme el tribunal arbitral, tú vas a poder plantear la excepción que tú consideres. ¿Por qué? No en otro momento, porque necesitas al tribunal arbitral para ello. Porque como hemos visto en el principio competence, ¿no? El árbitro es el que puede resolver su propia competencia. Entonces tú necesitas al tribunal arbitral armado, debidamente conformado, para que puedas plantear, deducir la excepción que tú consideres. Y el hecho de haber participado en el nombramiento de los árbitros no te impide oponer, no te impide plantear cualquier figura que tenga como propósito impedir que el arbitraje continúe. Pero hay un momento para eso, ¿no? Las excepciones o objeciones deberán oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación de demanda o en el plazo establecido. Señores, tengan presente eso, o en el plazo establecido en las reglas del arbitraje, porque no siempre el momento para plantear, deducir objeciones o excepciones es al momento de contestar la demanda. Muchas actas de instalación tienen una regla: para contestar la demanda 30 días, para deducir excepciones o plantear objeciones al arbitraje 15 días. Yo ya pacté, yo definí, yo establecí plazos diferenciados. Entonces, si a mí se me pasa, ¿no? Y voy con la idea de que las excepciones deben plantearse conjuntamente con la contestación de demanda, y llega el momento, ¿no? Y presento mi excepción conjuntamente con la contestación de demanda, cuando el plazo era distinto y menor, entonces luego no se queje, porque eso ya es desconocimiento de las propias reglas de tu arbitraje. Tú no puedes alegar que me olvidé, yo supuse, pensé que el plazo era el mismo. No, porque todos los arbitrajes pueden tener reglas absolutamente distintas, plazos distintos. ¿Y yo me debo a qué? Al plazo que ha establecido mi arbitraje. No, pero la ley de arbitraje decía de que las excepciones se pueden plantear al momento de contestar la demanda. Sí, pues, pero la ley de arbitraje es de aplicación supletoria, en tanto y cuanto no exista pacto alguno sobre determinados aspectos. Y si en este caso en particular el tribunal fijó plazo diferenciado, tienes que respetar el plazo diferenciado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya fui? Sí, pues. ¿No? Excepto, por ejemplo, como la excepción de caducidad, en donde no solamente el tribunal está obligado a resolver a pedido de parte, sino también a advertir si hay caducidad de oficio. Entonces, en ese caso, evidentemente, hay un salvavidas para uno. Te olvidaste de plantear la excepción de caducidad, el tribunal igual está obligado a revisar si hay caducidad o no, porque está en la obligación de que si hay, ¿no? De advertirla y ampararla de oficio. Oportunidad para resolver. Las excepciones u objeciones al arbitraje cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia es resuelta al finalizar la etapa postulatoria y antes que se fijen los puntos controvertidos del proceso. Ojo, ya, en la ley de arbitraje no existe esta disposición. En la ley general no está. Esto es que los árbitros en un arbitraje privado o comercial pueden resolver las excepciones conjuntamente con el laudo arbitral. En cambio, ¿ya? En la ley de contrataciones, que es una norma especial para el ámbito de las controversias que surgen bajo el esquema de las contrataciones públicas, ¿no? El artículo 229 del reglamento de la ley de contrataciones establece que las excepciones o objeciones deben resolverse al finalizar la etapa postulatoria. Antes, ya, que se fijen los puntos controvertidos. ¿Por qué? Porque si yo ya amparo buena parte de estas excepciones, de repente me quedo ya sin proceso arbitral, o de repente me quedo sin varias pretensiones. Por eso es la lógica, y sí creo, es una disposición positiva, ¿ya? Acá se daría lo que nosotros conocemos como el laudo parcial, ¿no? Laudo parcial para resolver las excepciones u objeciones.
Después de la demanda o reconvención, ¿se pueden plantear excepciones? Sí, siempre y cuando la demora sea justificada por el solicitante. Asimismo, el árbitro único tribunal arbitral podrá tener en consideración las excepciones por iniciativa propia. El ejemplo que yo les daba, el tema de la caducidad. Ahora, ojo, acá cuando dicen sí, siempre y cuando la demora sea justificada por el solicitante, tendría que haber pues alguna situación, ¿no? Tendría que advertirse, ¿no? Alguna situación real de imposibilidad de cumplimiento dentro del plazo. Cuando sucedió esto de la pandemia, ¿no? Cuando aquel 15 de marzo del 2020, abruptamente, el presidente de ese entonces decide mandarnos a congelamiento, a aislamiento, a partir del lunes 16, ¿no? Y se suspende de manera inmediata todos los procesos arbitrales porque evidentemente nadie podía salir, nadie podía hacer absolutamente nada, y era una época en donde todos los arbitrajes tenían una tramitación presencial, ¿ya? Había una imposibilidad de acudir a la autoridad competente. Si yo tenía que, por ejemplo, presentar mi inicio de solicitud de arbitraje, no tenía. No sabía a dónde podía ir. Todos los centros de arbitraje estaban cerrados. Todas las mesas de partes de las entidades o de las empresas privadas o de personas naturales estaban cerradas. Ni siquiera podía salir a la calle. Pero el plazo, en teoría, se seguía contabilizando. Entonces, si bien es cierto que la caducidad no se quiebra, no se rompe el plazo de caducidad, hay un supuesto en donde te dice, si tú tienes imposibilidad de acudir, ¿no?, a la autoridad competente, ¿no?, entonces en ese momento sí se suspende el plazo de caducidad. Es un tema que en su momento pues ha tenido mucha controversia, mucha discusión, ¿no? Porque fueron muchos meses de detenimiento, ¿no? Está paralizado completamente todo el sistema arbitral. Y después de 4 o 5 meses recién, las instituciones arbitrales fueron un poco las pioneras, ¿no?, al generar la mesa de partes virtual y al virtualizar todas las reglas del proceso. Pero se necesitaba también la aceptación de las partes, ¿no? Entonces, no fue una situación, porque evidentemente nunca se preveyó una situación de esta naturaleza. Pero se logró avanzar, ¿no? Entonces, hay situaciones en donde obviamente, ¿no?, o sea, uno tiene que ser racional, ¿no? Uno tiene que entender, si yo por alguna razón, ¿no?, demoré en realizar algún acto y me vas a explicar con base, con razón, con fundamento, con soporte, ¿no?, con situaciones reales de que había una imposibilidad, evidentemente, ¿no?, probablemente te la voy a terminar amparar. Por lo menos escuchando y revisando. ¿Se pueden acumular nuevas pretensiones en un arbitraje o todo muere con la demanda y reconvención? ¿No? Es factible. Ya. En la ley de arbitraje no figura esta posibilidad, pero muchos reglamentos lo tienen, así que se aplica a arbitrajes privados y comerciales. Pero la que regula mejor este tema, ¿no?, y al día de hoy creo que se está desarrollando de manera adecuada, es la ley de contrataciones con el Estado, ¿no?, en los arbitrajes mal llamados administrativos, ¿no? El árbitro único tribunal arbitral pueden acumular nuevas pretensiones que se sometan a su conocimiento, siempre que éstas sean solicitadas antes de la conclusión de la etapa probatoria. Excepcionalmente podría denegarse la acumulación mediante resolución fundamentada. ¿Cuáles son las reglas más o menos que ha establecido la ley de contrataciones y su reglamento? Esta de acá. El reglamento de la ley de contrataciones del Estado, aprobado mediante decreto supremo 344 del 2018, que es ahí donde empieza, ¿no?, reconoce la facultad que tienen las partes para solicitar al árbitro único o tribunal arbitral la inclusión de nuevas pretensiones, junto con las pretensiones que fueron formuladas en un inicio, para dilucidar la controversia. No obstante, su admisibilidad dependerá de la oportunidad en la que se presente.
¿no? Ahí tenemos que tener presente el plazo de caducidad, que al día de hoy es de 30 días hábiles, y que esta acumulación se pida, se efectúe, se efectivice antes de la conclusión de la etapa probatoria. Cuando exista, ¿cuáles son las exigencias? Debe existir un arbitraje en curso, respecto evidentemente de ese mismo contrato, ¿no? ¿Qué debe surgir? Una nueva controversia respecto del mismo contrato, ¿ya? Cualquiera de las partes, y acá hay un cambio positivo en la norma, porque antes era potestativo, ahora es obligatorio. Te dice, cualquiera de las partes debe solicitar a los árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en el artículo 45.5. El árbitro único tribunal arbitral acumula las nuevas pretensiones que se sometan a su conocimiento siempre que éstas sean solicitadas antes de la conclusión de la etapa probatoria. Otra regla, antes de la culminación de la etapa probatoria, que es lógica. ¿Qué es la acumulación? Es una suerte de nuevo proceso arbitral, que evidentemente va a tener todas las etapas del proceso arbitral. Va a tener demanda, va a tener contestación de demanda, podría haber reconvención, podría haber contestación a la reconvención, va a haber fijación de puntos controvertidos, admisión de medios probatorios, va a tener su propia actuación probatoria. Tendrá los alegatos y tendrá informe oral. Entonces, si nosotros ya estamos ya en la parte final del proceso, ya no tiene sentido, no tiene sentido añadirle una acumulación adicional. Porque lo que vamos a hacer, evidentemente, es alargar en demasía aquello que ya yo puedo resolver. Por eso la norma dice antes de la culminación de la etapa probatoria. Pero si yo ya terminé la etapa probatoria y estoy en la etapa de alegatos, informe oral, donde ahí nada más voy a fijar el plazo para laudar, ya la norma me dice, tú no puedes. Tú no puedes plantear acumulación. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te quedas sin deducir tu pretensión? No. Ahí sí estás habilitado para iniciar otro proceso arbitral distinto en el que esté en trámite, pero que ya está culminado. ¿Ya? Ojo con eso. Excepcionalmente, el árbitro único o el tribunal arbitral, mediante resolución fundamentada, puede denegar la acumulación solicitada, tomando en cuenta la naturaleza de las nuevas pretensiones, el estado del proceso arbitral y demás circunstancias que estime pertinentes. Si bien es cierto, la norma exige a las partes, en caso de generarse nuevas controversias, ya les exige acumular, la norma no exige al árbitro a conocer de esa acumulación. Pero las partes evidentemente no se van a ver perjudicadas si es que el tribunal arbitral decide en resolución fundamentada no aceptar la acumulación. Lo que va a suceder ahí es que las partes van a tener que iniciar un nuevo arbitraje, ¿ya? Pero respetando el plazo de caducidad. ¿Contado desde qué momento? Desde el momento en que el tribunal, en resolución fundamentada, te dice, yo no voy a conocer tu arbitraje. Los costos arbitrales, ¿no?, son muy relevantes y han dado mucho de qué hablar, tanto en los arbitrajes privados como en el arbitraje de contratación pública o en todo caso en los arbitrajes con el Estado. Probablemente en el arbitraje con el Estado haya generado una mayor discusión porque ahí se utilizan recursos públicos o en teoría se utilizan recursos públicos para el pago de los gastos arbitrales, cosa que, como les he dicho, lamentablemente por decisiones equivocadas, ¿no?, hay muchas entidades que han decidido no pagar los honorarios arbitrales. Cuando la ley es clara, cuando la ley de contrataciones es clara, ¿no?, en la obligación del pago de los gastos arbitrales es de ambas partes a un 50% cada una de ellas. Y no podemos, creo yo, pensar de que el Estado no tiene para pagar los gastos arbitrales. Claro, como la regla dice que si no lo paga el Estado, paga el accionante, el que tiene interés en continuar con ese proceso arbitral, entonces lo que pasa muchas veces es que subroga el pago de los gastos arbitrales de la entidad a el privado. Que espero sea algo que con el tiempo cambie, porque creo que no deberíamos perder la brújula en el sentido de respetar las reglas tal cual se ha establecido.
Y las reglas, por una cuestión de justicia y de equidad, dice que cada parte debe pagar sus propios gastos arbitrales. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la ley de arbitraje? El tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. En realidad, lo que quiere decir ahí es que va a determinar si hay, si alguien tiene que asumir los costos y costos, si va a condenar costas y costos, ¿no? Porque los gastos arbitrales se fijan en el momento del acta de instalación. Ahí yo determino cuánto es lo que voy a pagar al árbitro y cuánto es lo que voy a pagar al secretario arbitral. Ahora, claro, hay otros gastos que se van a fijar a lo largo del proceso. Lo que se va a hacer en el laudo solamente es decir, a ver, cuánto pagaron por árbitros, cuánto pagaron por secretario, cuánto pagaron por centro, cuánto pagaron por perito, etc. ¿Ya? Y pone una relación, ¿no? Los que podría ser los honorarios y gastos del tribunal arbitral, los honorarios y gastos del secretario, los gastos administrativos de la institución arbitral, los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral. El tribunal arbitral, si determina una pericia de oficio, evidentemente sabe cuánto le han pagado al perito de oficio. Pero si es un perito de parte, la parte va a tener que demostrar cuánto le ha pagado y si le ha pagado de verdad. O sea, no es solamente la mención de decir, por si acaso yo le pagué 100.000 a mi perito, me reconozcan eso. Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje. Entiéndase, pues, gastos de asesoría. Pero nuevamente me los tienes que demostrar. No me va a bastar con que tú me digas, hagas o presentarme un contrato, ¿no? Mira, aquí está mi contrato, entonces quiero que me... Pues no, acredítame que efectivamente le has pagado a los abogados y has pagado los impuestos de esos honorarios. Los demás gastos razonables originados en las situaciones arbitrales. El OCE, por su parte, ha establecido una tabla de gastos arbitrales para la determinación de los gastos arbitrales, tanto para los arbitrajes administrados por dicha institución como para los arbitrajes ad hoc. Al día de hoy, ya la libertad de los árbitros para fijar los gastos arbitrales a su libre albedrío ya no existe. Ya hace muchos años atrás. Ya. Ahora, en el caso de los arbitrajes ad hoc y los arbitrajes administrados por el OCE, se respeta lo que dice la directiva. Y en los casos de los centros de arbitraje, tienen también su propia tabla de determinación de honorarios. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Cuál es el propósito de esta directiva? Determinar el monto de los gastos arbitrales que corresponde asumir a las partes en los arbitrajes organizados y administrados por el OCE, así como en los arbitrajes ad hoc, cautelando que en estos últimos no se exceda de lo establecido en la tabla de gastos arbitrales a la que se refiere la presente directiva, garantizando una atención oportuna de las solicitudes de devolución de honorarios profesionales de uno o más árbitros en arbitrajes ad hoc. Ya ahora todo está vía directiva, vía reglamento. Entonces, esto de que a veces los árbitros se fijan los honorarios que les da la gana, mentira, porque finalmente las partes, ¿no? Y el OCE lo dice, ¿no? Si estamos en el arbitraje en contratación pública, si una de las partes piensa que los árbitros están calculando indebidamente sus gastos arbitrales, entonces va al OCE y pide revisión de ese análisis, ¿no? Y en algunos casos el OCE ha ratificado lo realizado por los árbitros y en otros casos no. Ha enmendado la plana a los árbitros y ha determinado que debe haber un porcentaje de devolución. El OCE aprueba mediante directiva una tabla de gastos arbitrales, la que resulta aplicable a los arbitrajes que organice y administre conforme a su reglamento. En el arbitraje ad hoc, los gastos arbitrales no pueden exceder lo establecido en la tabla. En el arbitraje ad hoc, al día de hoy, el arbitraje en contratación pública tiene topes determinados. Ahora, esos topes son un saludo a la bandera para los arbitrajes últimos, ¿no? Porque el arbitraje ad hoc solamente puede arbitrarse hasta 5 millones, ¿ya? Y con una cuantía de 5 millones no llegas al tope. Pero si hay arbitrajes anteriores, ¿no? Con las leyes de contrataciones ya derogadas, anteriores, pero que son aplicables a esos contratos, en donde no son administrados, sino pueden ser ad hoc, entonces ahí muchas veces sí el tope establece, ¿no? Hay un tope por cuantía determinada y un tope por cuantía indeterminada. ¿Quién debe asumir los costos arbitrales? Las partes pueden acordar cómo se distribuirán los costos arbitrales. A falta de dicho acuerdo, el tribunal arbitral podrá determinar a quién y en qué proporción le corresponde asumir dichos costos. ¿Qué nos dice el 7.3? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que tener presente? ¿No? Porque a veces uno no presenta su pretensión de condena de costos y costos.
Y una de las partes dice, entonces no puedes presentarse. No, la propia norma lo exige. El tribunal arbitral tendrá en cuenta efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, ¿no? Va a tener que verificar todo lo que ha pasado a lo largo del proceso y cómo ha terminado el resultado del laudo para determinar si corresponde condena total, parcial de los costos arbitrales. ¿Qué ocurre si el arbitraje culmina a través de una declaración de incompetencia? En ese supuesto, el tribunal arbitral deberá fijar los costos arbitrales a través de su decisión, conforme a lo señalado en el numeral 2 del artículo 7.3 de la ley de arbitraje. Ojo, esta es una regla de arbitraje ad hoc, ¿no? Cada centro, en su propio reglamento, tiene una regla determinada, ¿no? Puede ser parecida a esta o puede ser distinta, ¿no? Ya tendríamos que analizar, lo cual es imposible, ¿no? Por una cuestión de tiempo, todos los reglamentos arbitrales de las tantas instituciones arbitrales que existen en el país. Porque ya si algo pasa en el país, que pululan demasiadas instituciones arbitrales, ¿no? No tenemos un orden determinado para ello. Pero en buena cuenta el 7.3 te dice, cuando el tribunal arbitral ordene la terminación de las actuaciones arbitrales por transacción, desistimiento, declaración de incompetencia o por cualquier otra razón, fijará los costos del arbitraje en su decisión o laudo. Ahora, todo tiene que ver, estimados, todo tiene que ver con cómo he pactado en las reglas del arbitraje. Y este no es un tema siempre sencillo, porque hay distintos motivos por los cuales un árbitro podría no continuar en el proceso arbitral, porque puede ser recusado, porque sí puede ser removido. Ha habido casos lamentables de árbitros que han fallecido, habiendo percibido la totalidad de los gastos arbitrales a su cargo. Entonces, es un tema que obviamente pues, no va a depender, honestamente les digo, va a depender de una situación casuística determinada, ¿no? En caso de renuncia, recusación de árbitro declarada fundada, anuencia de la contraparte en la recusación, ¿no? Remoción de árbitro y los demás supuestos regulados por el OCE para tal efecto, y cuando no se trate de un arbitraje institucional, porque puede que el centro de arbitraje tenga una regla determinada y precisa respecto de estos supuestos, ¿no? Cualquier discrepancia que surja entre las partes y los árbitros respecto de la devolución de honorarios es resuelta a pedido de parte, a pedido, ojo, no de oficio, a pedido de parte por el OCE. La decisión que tome el OCE al respecto es definitiva e inimpugnable. Entonces, si se presenta alguno de estos supuestos, renuncia, recusación fundada, anuencia de la contraparte en la recusación, esto es, me recusan a mí y la otra parte acepta la recusación, entonces con lo cual termino fuera del proceso, ¿no? Porque las dos partes están de acuerdo con eso. Remoción de árbitro y los demás supuestos regulados, ¿no? La regla es que si hay discrepancia, en un arbitraje ad hoc, ¿no? Se va al OCE. ¿Y por qué no arbitraje institucional? Porque como les he señalado, ¿no? Cada centro de arbitraje tiene su propia regla. ¿Ya? Al día de hoy, solamente para cerrar, y creo que justo estamos calzando la hora de cierre para que pueda comenzar la otra ponencia, ¿no? En el arbitraje, sí, hace algunos años ya, se estableció la política de querer generar más arbitrajes administrados, ¿no? Más arbitrajes administrados. Entonces, en desmedro del arbitraje ad hoc, que siempre lo he defendido porque siempre me ha parecido bueno, ¿no? Y solamente cerrar con esto, el arbitraje no es mejor porque por una institución arbitral o es peor porque es ad hoc. Porque los actores, los directores del proceso arbitral son los árbitros. Y aquel buen árbitro lo va a hacer en un arbitraje institucional, así como lo va a hacer en un arbitraje ad hoc. Y aquel mal árbitro lo va a hacer en el arbitraje institucional o en el arbitraje ad hoc. Y de eso hay múltiples ejemplos. Pero las normativas últimas han querido que el arbitraje en el Perú sea mayoritariamente administrado.
Entonces, lo que se debe velar, evidentemente, es porque tener una buena fiscalización de las instituciones arbitrales. Espero haber respondido, ¿no?, a las exigencias del curso, y yo termino aquí mi participación en este diplomado. Les agradezco mucho y Jordan, ya hasta otra oportunidad. Listo, doctores. Muchísimas gracias, doctor Juan Humaní, por la cátedra del día de hoy. A Y con los ustedes. demás participantes, pues muchísimas gracias por su participación. Entonces los veo en la siguiente clase, la que es de contrataciones con el Estado. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Gracias, doctores. Juan. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, logrando.